Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vas a aprender a cómo boostear tu testosterona, cómo llevarla de a lo mejor de tus 400 nanogramos a 800 o 900 nanogramos con los consejos que te voy a dar. Así que por favor, pon tu pantalla completa para que no te distraigas y mírate el vídeo completo. Bueno, vamos a ver. Síntomas de baja testosterona. Si te sientes identificado con alguno de estos síntomas, sobre todo si te sientes identificado con al menos 3 de estos síntomas, seguramente tengas baja testosterona, sobre todo si sufres de ginecomastia, que es básicamente tener, bueno, vamos a decirlo de una forma amable, crecimiento normal de tejido mamario en los hombres. Bueno, creo que ya te puedes imaginar lo que significa eso. Disminución del vello corporal, bueno, esto es bastante general. La disminución de la masa muscular es un síntoma muy común en gente que tiene baja testosterona, el hecho de no poder producir masa muscular aunque lo intentes. O también la mala distribución de la grasa corporal en tu cuerpo. A lo mejor puedes hacer mucho ejercicio y tener una dieta sana, pero te cuesta mucho perder peso. No significa que esto sea algo que esté totalmente relacionado con la testosterona, pero puede ver. Seguimos. ¿Qué es la testosterona? Bueno, básicamente la testosterona es nuestra hormona, la hormona de los hombres, que nos da beneficios como por ejemplo el deseo sexual, la ganancia de masa muscular, nos da energía, nos da vitalidad, nos da fuerza, mejor estado de ánimo, mejor sentimiento de autoconfianza y estatus, o mejor salud cardiovascular. Por eso creo que es de las cosas más importantes si eres un hombre de a lo mejor de entre 18 o 30 años, el hecho de tener una buena testosterona. Y realmente hoy en día los niveles de testosterona en varones son bastante preocupantes, viendo cómo eran antes. Así que vamos a aprender las hormonas clave en la testosterona. Aquí tenemos dos hormonas, las dos contrarias. Una es el cortisol y la otra es la testosterona. Estas dos hormonas son completamente antagónicas y cuando una está alta, la otra baja. ¿Por qué? Porque básicamente el cortisol es nuestra hormona del estrés, lo cual hace que cuando nuestro cuerpo se siente estresado, priorice la producción de cortisol antes que la testosterona. Tenéis que pensar que la testosterona es una hormona reproductiva, es una hormona sexual. Entonces, cuando el cuerpo se siente bajo estrés, el cuerpo prioriza crear esta hormona que te hace sentirte alerta, nervioso, antes que generar una hormona reproductiva en un momento que no es el idóneo. Por lo tanto, es normal que personas con alto estrés, con altos niveles de estrés, tengan niveles más bajos de testosterona. Vamos a ver por qué, como había dicho antes, los niveles de testosterona hoy en día son tan bajos. Principalmente porque hay un elemento nuevo que antes no había, los disruptores endocrinos, que principalmente se encuentran en plásticos o en materiales hechos con plástico. Estos disruptores endocrinos, como vemos por aquí, pueden ser plásticos que contienen el BPA, los tickets que nos dan de recibos que contienen ftalatos o los diferentes productos de cosmética que pueden contener parabenos. Entonces, realmente ahora vamos a ver qué son los disruptores endocrinos. Básicamente un disruptor endocrino son básicamente químicos que interfieren con nuestro sistema hormonal. Básicamente a veces simulando ser otras hormonas como por ejemplo el estrógeno y así generar un desequilibrio hormonal en nuestro cuerpo. Así que aquí tenemos varios ejemplos que tendríais que evitar. El BPA, que es un tipo de plástico normalmente que se encuentra. El BPA lo podéis encontrar en alimentos enlatados, en tickets, recibos, antes eran en botellas de plástico o también en tuppers. Prácticamente hoy en día el BPA se ha extinguido, no quedan ya productos con BPA, pero hoy en día sí que existen otros sustitutivos que pueden también ser disruptores endocrinos, como por ejemplo los ftalatos.
como los falatos, que también se encuentran en envases de plástico, también en champús o colonias. Y después tenemos los parabenos, que son principalmente otro tipo de disruptor endocrino que le podemos encontrar en cremas para la cara, en también productos de higiene en general, champús, geles de baño, etc. Así que aquí tenéis una tabla donde tenéis un esquema donde podéis ver qué plásticos normalmente suelen ser más tóxicos y suelen tener más capacidad de tener disruptores endocrinos y cuáles no. Esto lo podéis mirar cuando compráis un producto de plástico. Debajo de la botella o de lo que compréis de plástico normalmente contienen estos iconos de reciclaje y cada número de reciclaje hace referencia a un tipo de plástico. Entonces, pues aquí tenéis un esquema por si queréis verlo y queréis comprobarlo. Así que aquí tenemos algunos hábitos que evitar para no bajar nuestra testosterona. El primero es el estrés, como ya había dicho, el cuerpo prioriza el cortisol antes que la testosterona. Entonces, pues situaciones que generen estrés pueden reducir nuestra testosterona significativamente. Luego tenemos hábitos como fumar, beber alcohol y salir de fiesta. Básicamente, el alcohol puede convertir nuestra testosterona en estrógenos y además afectar a nuestros testículos, que es un órgano crucial para la producción de testosterona. Básicamente, el alcohol lo que puede hacer también... Así que bueno, voy a explicar uno por uno por qué cada uno de estos hábitos son malos para la testosterona. El primero, por ejemplo, el alcohol, que puede convertir de hecho nuestra testosterona en estrógeno. Y además de esto puede afectar a nuestros testículos, que es una parte crucial para la producción de testosterona. Luego tenemos el estrés. Bueno, más bien el estrés crónico. Si realmente cada día estás estresado y te sientes estresado durante largos periodos, probablemente esto disminuya crucialmente tu testosterona. Entonces, básicamente, si te sientes estresado durante largos periodos, pues eso sí que puede reducir tu testosterona. Pero normalmente si solo te sientes estresado en situaciones puntuales, no te va a afectar. Obviamente esto afecta por lo que había dicho antes, por el hecho de que tu cuerpo prefiere producir cortisol en la situación que se ve como en situaciones desagradables antes que producir una hormona reproductiva como la testosterona. Luego tenemos salir de fiesta o trasnochar. Bueno, básicamente el hecho de pasarnos demasiadas horas fuera, incluso bebiendo alcohol o fumando, nos puede hacer que nuestra testosterona disminuya, ya que la mayoría de testosterona es producida mientras dormimos. Y si rompemos nuestro horario de sueño, pues básicamente puede afectar a la producción de testosterona. Aquí tenemos hábitos que hacen todo lo contrario. Hábitos que estimulan la testosterona. Aquí tenemos varios, como por ejemplo ganar en lo que sea y el estatus, entrenar fuerza, tener relaciones sexuales o al menos pensarlas o simularlas, ya sabes a lo que me refiero, o el consumo de grasas saludables, ya sean como por ejemplo aguacate, aceite de oliva, también tienes por aquí nueces, también puedes tener mantequilla, también puedes tener carne roja. Bueno, voy a explicar por qué cada uno de estos estimula la testosterona. Las relaciones sexuales obviamente nos activan la testosterona porque, como había dicho, la testosterona es una hormona sexual del hombre y básicamente cuando un hombre se excita comienza a producir testosterona. También el levantamiento de pesas lo que hace es... El levantamiento de pesas ayuda a producir más testosterona a través de una hormona que se llama la hormona luteinizante, que básicamente envía una señal al cerebro y esa señal al cerebro le dice a los testículos que produzcan más testosterona. Luego tenemos básicamente una dieta saludable o una dieta saludable en grasas. Estas dietas normalmente suelen ser altas en zinc y en vitamina D, lo cual son dos vitaminas, bueno, el zinc es un mineral para producir testosterona. Bueno, aquí tenemos las bases de la testosterona. Como podemos ver, aquí tenemos varios niveles y obviamente lo más básico es básicamente dormir bien, tener una buena dieta
Obviamente sí puede ser utilizando grasas saludables, como he dicho antes, aceite de oliva, mantequilla, salmón, aguacate. Evitar el estrés o intentar evitar el estrés crónico porque como había dicho antes, la testosterona y el cortisol son dos hormonas que se solapan. Y bueno, esta es la sección de base. Entonces esta es la base que necesitamos para tener una buena testosterona. Luego tenemos este nivel, el de necesario, donde hacer ejercicio, sobre todo si puede ser hacer ejercicios básicos como peso muerto, sentadilla, press de banca, press militar, con pocas repeticiones. Luego tenemos el nivel de necesario. Luego tenemos tomar el sol, por ejemplo, que básicamente iría muy bien para la vitamina D. También tendremos obviamente evitar hábitos como beber alcohol. Pero bueno, básicamente hacer estos dos niveles es lo que más va a crear una diferencia en subir tus niveles de testosterona. Luego tenemos buenos hábitos complementarios, que es básicamente también eliminar temas de azúcares refinados, rollo chuches, bebidas, bueno, refrescos, patatas, cosas que contengan básicamente azúcar y que estén muy procesadas. Luego tenemos comer carne roja, ya que la carne roja es rica en zinc y el zinc estimula la testosterona, igual que la mantequilla. El colesterol también se utiliza para la síntesis de la hormona testosterona. Luego tenemos el estatus, o básicamente lo que había hecho antes de ganar, que es básicamente esta sensación de autoconfianza y de sentirnos bien con nosotros mismos, que es básicamente lo que nos va también a hacer bustear nuestro nivel de testosterona. Luego, si es necesario y si tienes realmente muy baja la vitamina D, puedes hacerte un análisis y mirarlo. Puedes suplementar vitamina D. Obviamente, haz caso a tu médico antes que cualquier persona de internet, pero mi dosis diaria es de 5.000 UAI. Conozco gente que toma 10.000, pero bueno, no sé. Luego tenemos dos suplementos como el zinc y el magnesio, que prácticamente no son necesarios. Si tienes el zinc bajo, pues obviamente sí, pero esto te lo tienes que mirar en un análisis. Yo no soy nadie para decirte que te tienes que meter o no. Y luego tenemos el magnesio, que también nos puede ayudar a generar más testosterona. Pero obviamente siempre intentar sacar todas estas vitaminas y minerales de comida natural antes que suplementar. Y luego tenemos el apartado de no. Directamente no compréis nada de esto, no compréis testosterone boosters de estos, porque la verdad la mayoría no sirven para absolutamente nada. Suelen utilizar plantas o normalmente plantas experimentales que han sido probadas en estudios bastante extraños que ayudan a boostear la testosterona. La mayoría no sirven para nada. Mejor hacer todo esto, hacer las bases y esperar antes que intentar compraros esto, intentar tener un resultado inmediato, porque no lo vais a conseguir. La mayoría de estos botes no sirven para absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de entreno y de cosas que podríais hacer. Y bueno, aquí tenemos el apartado sueño, que es básicamente uno de los más importantes porque la mayoría de la testosterona se genera mientras dormimos. Entonces, pues para tener más testosterona es importante tener unos buenos hábitos de sueño. Aquí tenemos los más importantes que puedes hacer para aumentar tu testosterona y son los que la mayoría de gente no hace. Como por ejemplo el primero, que son 3 horas de sueño REM. Básicamente la mayoría de la testosterona se genera mientras estamos en este tipo de sueño, en el ciclo de sueño REM. Entonces, básicamente intentaremos llegar a las 3 horas de sueño REM, cosa que muchas veces es difícil, pero bueno, es un buen objetivo que tener. Si queréis calcularlo, podéis compraros un fitness tracker de estos, podéis comprar un Whoop, un
Apple Watch, algo que os lo traquee. Hay muchos dispositivos ahí fuera que lo hacen, entonces no sé, podéis verlo. Después tenemos al siguiente, que es tener un horario consistente de sueño, irse a dormir y levantarse a la misma hora, básicamente para regular nuestro ritmo circadiano, que es básicamente el reloj interno de nuestro cuerpo, que es el que regula cuándo nos vamos a dormir y cuándo nos despertamos. Es el tiempo, es el horario en que nuestro cuerpo se acostumbra a irse a dormir y a levantarse. Por eso es. Después tenemos estar sin pantallas una hora antes de dormir, cosa bastante difícil hoy en día, sobre todo porque todos son pantallas, la televisión, tablets, móviles, ordenadores, y prácticamente no sabemos qué hacer fuera de estar delante de una pantalla. Por lo tanto, esta es bastante difícil para mucha gente, incluso para mí también. Pero bueno, una hora antes de dormir podéis leer libros, podéis hacer cualquier otra cosa que sea dibujar. Creedme que hay bastantes más cosas que podéis hacer sin una pantalla de las que vosotros pensáis. Luego tenemos crear un ambiente cómodo y relajante. Esto es más un tip porque os va a ayudar básicamente a que cuando tengáis un horario consistente de sueño y creéis un ambiente cómodo y relajante, básicamente lo que va a hacer va a ser facilitar a vuestro cuerpo a entender que os vais a dormir. Y cuando vuestro cuerpo entiende que os vais a dormir, ya comienza a generar melatonina para comenzar a segregar el sueño y para que vosotros os sintáis relajados y tengáis sueño. Después tenemos no beber mucha agua antes de dormir, básicamente por razones obvias, porque bueno, si os bebéis 2 litros de agua antes de iros a dormir, no os sorprenda que os levantéis a las 3 de la mañana y tengáis que ir al baño. Por lo tanto, para no romper vuestro sueño REM, vuestro sueño también general, no bebáis mucha agua antes de dormir, porque os va a generar ganas de ir al baño. Luego, exponerte a la luz solar al salir de la cama. Bueno, esto básicamente va conectado con lo que había dicho aquí arriba, tener un horario consistente de sueño. Y el hecho de exponerte a la luz solar al salir de la cama hace que básicamente tu cuerpo regule, genere testosterona cuando, cuando salís de la cama y está la luz solar. Esto regula vuestro ritmo circadiano para entender que cuando es de día ya no es hora de dormir y ya es hora de despertarse. Por lo tanto, vuestro cuerpo ya comienza a hacer procesos de estar despierto en vez de seguir en un estado de sueño. Bueno, aquí tenemos lo siguiente: no tires tu dinero antes de básicamente suplementar y comprarte cualquier tipo de bote con pastillas. Intenta comer comida real o intenta suplir alguna deficiencia que tengas de alguna vitamina o mineral con comida real antes que utilizar pastillas y suplementos. La mayoría de suplementos para testosterona no funcionan. Hay a lo mejor 2 que sí que funcionan, sobre todo si tienes deficiencia en testosterona. Pero normalmente este tipo de suplementos, que también se venden mucho, que son los testosterone boosters, la mayoría la mayoría no, prácticamente todos, a pesar de 1 o 2 que hay, que más o menos sí que tienen un efecto muy mínimo, pero no demasiado alto. La mayoría de ellos no sirven y básicamente están hechos con un montón de plantas y de productos químicos probados en pseudoestudios que de una forma no muy clara concluyen que que esas plantas o minerales suben la testosterona. Pero la mayoría de estos estudios no son, la verdad, demasiado concluyentes, ni tampoco hay muchos que están probados en humanos. Entonces, no os compréis este tipo de botes tan llenos de... Están hechos básicamente de un montón de pseudo remedios para boostar la testosterona, pero realmente si no tienes una deficiencia muy baja de testosterona no van a hacer un efecto real en ti. Entonces siempre intenta utilizar comida real, como ya había dicho antes, carne roja, huevos, grasas saludables para intentar subir esa testosterona en vez de comprar suplementos. Y hablando de suplementos, vamos aquí a la última diapositiva, que son los suplementos que sí que tienen efecto en la testosterona.
Y obviamente antes de empezar, siempre suplementar con analítica y asesoramiento médico. El primero de todos es la vitamina D, que tiene un efecto directo porque básicamente la vitamina D estimula la testosterona a través de que estimula unas células que están en nuestros testículos que se llaman células de Leydig y que estimulan la testosterona. El zinc también igual estimula estas células que se llaman células de Leydig y además de esto tiene un efecto directo. Básicamente la vitamina D afecta a nuestra testosterona, afectando unas... Básicamente la vitamina D afecta a nuestra testosterona directamente, ya que estimula unas células que se llaman células de Leydig que tenemos en nuestros testículos y son encargadas de segregar testosterona. Obviamente la vitamina D es más eficiente sobre todo cuando hay una deficiencia de vitamina D, es cuando realmente hay un problema y que sí que nos puede ayudar a subir bastante nuestra testosterona. Os recomiendo que miréis si tenéis deficiencia de vitamina D porque hay mucha gente, sobre todo en España, que tiene deficiencia de esta vitamina. Incluso yo tenía deficiencia de esta vitamina y yo pensaba que no tenía ningún tipo de deficiencia. Luego tenemos el zinc, que básicamente también tiene un efecto directo a la hora de estimular las mismas células que tiene la vitamina D. Las células estas de Leydig que os he dicho que están en nuestros testículos y que estimulan y que segregan testosterona. Y aquí tenemos el último, que es más un efecto secundario, que es la ashwagandha. La ashwagandha principalmente servirá para poder boostar vuestra testosterona si sobre todo tenéis estrés crónico o estrés o si diariamente vivís muy estresados, vivís con estrés, si diariamente vivís con estrés crónico, la ashwagandha os podría ir muy bien, ya que básicamente la función de esta planta es que reduce el estrés y el cortisol de una forma increíble. Por lo tanto, es un efecto más secundario, ya que no afecta directamente la testosterona solo si tenéis mucho estrés y muchos niveles altos de cortisol. Por lo tanto, no es necesaria para la mayoría de usuarios. Entonces, es un tipo de suplemento bastante más nicho. Solo recomendaría si realmente tuvieseis muchos problemas con el estrés, pero los principales están aquí: la vitamina D y el zinc. Y obviamente siempre intentar suplementar con analítica y asesoramiento médico. Yo os puedo decir lo que queráis, pero siempre antes de hacer esto, ir a un médico, mirar si realmente tenéis bajo esta vitamina y el zinc y luego juzgar por vosotros mismos si queréis tomarlo. Bueno, hasta aquí el vídeo, gracias por ver y nos vemos en el próximo. Uniros a mi servidor de Discord y a mi comunidad. Muchas gracias y adiós.